Capítulo 588. Problemas de confianza. Sunny se movió, bajando la mirada cruel y girando ligeramente su hoja. Su corazón estaba lleno de inquietud, su mente en las garras de una oscura premonición. El príncipe desterrado ya había sido monstruosamente poderoso, ¿cuánto más letal se volvería en el cuerpo de un maestro? Al menos ahora algunas cosas estaban claras. De los dos caballeros ascendidos, Welte había sido la más poderosa. Su aspecto poseía habilidades que podían debilitar a sus enemigos, al mismo tiempo que mejoraban su propia forma física. Por eso ella había sido la que había debilitado a Mordred en gran medida y lo había atacado. Y sin embargo, era extraño ver que el príncipe de la nada había luchado tanto y durante tanto tiempo para derrotarla. Si no podía ganar contra uno de los maestros, ¿cómo había planeado enfrentarse a ambos? Sin embargo, si había decidido tomar el cuerpo de Welte y por lo tanto no podía dañarlo demasiado, eso explicaría su tardanza. Luchar contra un élite ascendido sin poder herirla era una tarea terriblemente difícil. Mordred había planeado desde el principio tomar el cuerpo de Welte, o había cambiado sus planes sobre la marcha cuando se presentó la oportunidad. Su intención de tomar a Sunny como su recipiente era solo una artimaña, una distracción, o Sunny todavía estaba en peligro. De ninguna manera, él ya tiene un cuerpo de maestro. No hay razón para abandonarlo por el mío, ¿verdad? Ah. Eso es mucho, mucho mejor. Mordred se enderezó, luego se estiró, mirando sus propios brazos con curiosidad. Apretó los puños de Welte, luego hizo una mueca ligeramente y dejó que sus manos se relajaran. Finalmente, el príncipe de la nada se giró ligeramente y miró a Sunny con una sonrisa. ¿No crees, sin sol? Sunny se quedó por un momento, luego asintió con cautela. Supongo. ¿Cómo funciona esto, exactamente? ¿Eres un ascendido ahora? La sonrisa de Mordred se amplió un poco. Tan curioso. Tu naturaleza inquisitiva es verdaderamente digna de un investigador de la academia. Esquivando las preguntas como siempre, Sunny percibió el delgado sable que yacía junto a los pies del antiguo maestro, luego se concentró en el cadáver de la centinela femenina por un momento. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a escapar de este lugar antes de que llegue el santo? El príncipe de la nada se agachó, recogió el sable y suspiró. Oh, no te preocupes por eso. Tengo un plan. Solo que no estoy seguro de que te guste mucho, sin sol. Sunny sintió escalofríos recorriendo su espalda. El tono de Mordred seguía siendo amigable, pero la implicación detrás de sus palabras no prometía nada bueno. Bastardo, va a traicionarme, ¿verdad? Bueno, no es como si Sunny no hubiera estado planeando hacer lo mismo. Apretó los dientes y luego dijo sombríamente. No tenemos que hacer esto, ¿sabes? Es como dijiste, no hay disputa entre nosotros. Podemos seguir caminos separados, incluso trabajar juntos, por un tiempo. ¿Seamos amigos? Mordred se rió. Oh. Me gustaría eso mucho. Pero, sin sol, si realmente quieres ser mi amigo, ¿por qué sigues con los ojos cerrados? Tomó un paso ligeramente incómodo hacia adelante, como si aún no estuviera completamente acostumbrado a su nuevo cuerpo. Es difícil confiar en alguien que se niega a mirarte a los ojos, ¿sabes? ¿Por qué no me miras, Sunless? Sunny palideció, luego retrocedió un poco. Yo preferiría no hacerlo. Mis párpados me duelen. Mordred sonrió. Es una lástima. Pero bueno, para decirte la verdad, de todos modos no nos habríamos convertido en amigos de verdad. Sunny dio otro paso atrás y luego preguntó tensamente. ¿Ah, sí? ¿Por qué es eso? El príncipe de la nada dejó de sonreír. Cuando habló, la voz de Welte sonó fría e insidiosa, llena de oscuridad infinita. ¿Me tomas por tonto? ¿Realmente creíste que no olería el hedor de Dreamspam en ti? Mejor me dices, Sunless, ¿por qué Styrian te envió a las Islas Encadenadas? ¿Por qué perseguir a mi bestia? ¿Qué está tramando esa abominación ahora?
Sunny frunció el ceño. ¿Qué? Estaba genuinamente confundido. Si sus ojos no estuvieran cerrados, estaría parpadeando de sorpresa en este momento. ¿Realmente Mordred había perdido la razón? No tengo ni idea de qué demonios estás hablando. ¿Qué, Edor? ¿Por qué me enviaría a Asterion? Nunca he conocido a nadie con ese nombre, mucho menos saber algo sobre sus planes. ¿Estás escuchándote a ti mismo, lunático? Espera un minuto, el príncipe, el Dreamspawn, podría ser. Mordred se quedó congelado, luego inclinó un poco la cabeza. Vaya, qué curioso. No puedes mentir, así que esto debe ser verdad. Pero si nunca conociste a Styrian, ¿por qué hueles a Dreamspawn? Sunny hizo una mueca, sin desear responder. Sin embargo, no tenía elección. Rindiéndose a su defecto, pronunció entre dientes apretados. Yo, tal vez haya conocido a otro Dreamspawn. El príncipe de la nada levantó las cejas, sorprendido. ¿En serio? ¿Quién? Maldición. Sunny apretó los puños y luego dijo sombríamente. Nefis. Mordred frunció el ceño. ¿Nifas del clan de la llama inmortal? Espera, ¿ella todavía está viva? Sunny asintió y el príncipe desterrado echó la cabeza hacia atrás, riendo. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Entonces hay otro Dreamspawn caminando por el reino de los sueños, y ella es la hija de Sonrisa del Cielo y Espada Rota. Esto debe ser el destino. Me pregunto si el viejo bastardo lo sabe. Mientras Mordred se reía, Sunny sentía frío por todo el cuerpo. No por este repentino estallido, sino por lo que el príncipe de la nada había dicho justo antes. No puedes mentir, así que esto debe ser verdad. Seo con acento agudo. ¿Cómo sabe que no puedo mentir? ¿Desde cuándo Mordred sabía sobre su defecto? ¿Simplemente lo había descubierto después de observar a Sunny durante unos meses? No, eso no era posible. Sunny no había pasado tanto tiempo en el reino de los sueños después de escapar del cielo inferior, y especialmente no comunicándose con mucha gente fuera de venderles objetos del mundo real. No había hecho nada para comprometerse. ¿Qué estaba pasando? Capítulo 589. Espejo oscuro. Por un momento, el corazón de Sunny se hizo pesado, su mente consumida por una oscuridad asesina. Pensó que había sido traicionado nuevamente. Había muy pocas personas en los dos mundos que conocían el secreto de su defecto. Nifais era una de ellas, pero estaba lejos. Kai y Effie probablemente tenían sus sospechas. Sin embargo, optaron por guardar silencio por respeto a su negativa de hablar sobre este asunto. Eso dejaba solo a Cassie. Cassie, que estaba aquí mismo en el templo nocturno y ya lo había traicionado una vez. Pero después de pensarlo un poco, Sunny se dio cuenta de que había otro ser que poseía el conocimiento de su aspecto. El problema era que llevaba mucho tiempo muerto. La bestia del espejo. La reflexión ascendida había reflejado su aspecto, así que debió haberlo vislumbrado de alguna manera. Y estaba conectada a Mordred de una manera mucho más profunda que casi podría estarlo. El príncipe de la nada no lo sabía todo sobre el aspecto del esclavo de las sombras antes, Sunny estaba seguro de ello. En el abismo del cielo inferior, Mordred había expresado una curiosidad y sorpresa genuina sobre cosas que ya debería haber aprendido. Lo que significaba que probablemente solo había recibido esa información después de que el fragmento del espejo fuera llevado al templo nocturno. También significaba que solo estaba informado de lo que la bestia del espejo había aprendido y lo que era cierto en ese momento. Si esta suposición era correcta, tal vez Sunny podría aprovechar una brecha en el conocimiento de Mordred a su favor. O estaba equivocado y casi realmente lo había traicionado de nuevo. Muchas cosas dependían de si estaba dispuesto a confiar en ella nuevamente. Probablemente, su propia vida. Sunny frunció el ceño y luego dijo, con voz tranquila. Parece que te estás divirtiendo.
Entonces, ahora que sabes que no tengo nada que ver con Asterion, quien quiera que sea, vas a reconsiderar tus planes anteriores y dejarme en paz. Mordred se rió. ¿Qué crees? Sunny suspiró. Sinceramente, ya no sé qué pensar. Al menos no cuando se trata de ti. Realmente eres un bastardo astuto, ¿sabes? Oh, no lo tomes como un insulto, por cierto. Viniendo de mí, en realidad es un cumplido. El príncipe de la nada negó con la cabeza, luego dio otro paso adelante. Bueno. Un espejo solo puede reflejar lo que está frente a él, Sanles. ¿Es mi culpa que las cosas frente a mí sean crueles, viles y engañosas? Creo que no, aunque tal vez sí lo sea. De cualquier manera, realmente no me importa. Culpa a tu mala suerte por ser útil para mí, si quieres. Sus ojos se encendieron con una hipnótica luz escarlata y aunque los propios ojos de Sunny estaban cerrados, de repente se sintió lento y torpe, con la fuerza drenándose de sus músculos. Se tambaleó y usó la visión cruel para apoyarse. Espera, antes de comenzar esto, respóndeme una última pregunta. Mordred sonrió. Claro. ¿Qué quieres saber? Sunny se esforzó, como si intentara hablar. Abrió la boca. Pero en lugar de decir algo, simplemente atacó. El príncipe de la nada se rió, divertido por esta pequeña decepción. Su sable se adelantó para encontrarse con la hoja de la visión cruel. Sin embargo, un momento después, su risa se detuvo abruptamente. Sunny no tenía ilusiones sobre sus posibilidades en la pelea contra Mordred, no cuando el bastardo ocupaba el cuerpo de un poderoso maestro, cuyo aspecto le permitía debilitar a sus enemigos y fortalecerse a sí mismo, nada menos. Pero, por otro lado, ¿cuándo había peleado Sunny de manera justa? Desde el principio, había estado manipulando sutilmente al príncipe desterrado. Cada paso atrás que había dado tenía la intención de llevarlos a las posiciones correctas. El ángulo en el que sostenía la visión cruel había sido calculado para que la hoja del espejo solo reflejara lo que Sunny quería que Mordred viera. O más bien, para que no reflejara lo que Mordred no debía ver. Y en el momento de su ataque, finalmente sus esfuerzos dieron resultado. Porque, al final, había decidido confiar en Cassie después de todo. La niña ciega apareció silenciosamente en la entrada del salón, detrás del príncipe desterrado. Sus ojos estaban ocultos por la media máscara plateada, pero la armadura de acero pulido y el abrigo azul medianoche habían desaparecido. En su lugar, llevaba la familiar túnica ligera y una capa del color de las olas del mar. Este era el recuerdo que le había regalado Nifais, uno que Estrella Cambiante había recibido después de matar a un terror despertado en su primera pesadilla. La armadura poseía un encantamiento que hacía que los enemigos prestaran menos atención a quien la llevaba. Desapercibida, Cassie se arrodilló y colocó algo en el suelo frente a ella. Era una caja de madera grande, con su superficie grabada con un complicado tejido de un patrón hermoso, pero desconcertante. La tapa todavía estaba ligeramente abierta, sobresaliendo por encima del borde unos milímetros. Sunny reprimió una sonrisa. Buena idea. La caja no formaba parte del plan, pero casi parecía haber hecho una corrección cuando se presentó una oportunidad beneficiosa. En el momento en que la hoja de la vista cruel se encontró con el sable de Wellte, la niña ciega agarró la tapa, la abrió de golpe y luego vertió su esencia del alma en la caja. En su interior, la trampa de espejo estaba revestida con placas de plata pulida, cada una reflejando a la opuesta, creando así un laberinto infinito de reflejos. El patrón en su superficie brillaba con un resplandor pálido. Mordred tambaleó, su risa se cortó. Su mano parecía debilitarse. Sunny apartó fácilmente el sable y empujó su lanza hacia adelante, apuntando a terminar la pelea con un golpe despiadado. Sin embargo, el príncipe de la nada aún no había terminado. Retrocedió, evitando por poco el golpe mortal. Aunque la punta de la vista cruel atravesó la carne de Wellte, la herida no era mortal.
Al siguiente momento, Mordred se desenganchó, retrocedió y tambaleándose mientras levantaba el sable en una postura defensiva. Sus ojos se dirigieron hacia la caja de madera. Esa maldita cosa. La sangre le corría por el costado, pero al príncipe desterrado parecía no importarle. Tampoco a Sani. Se lanzó hacia adelante, fingiendo un corte descendente y luego convirtiéndolo en una rápida estocada. ¿Quién sabía cuánto tiempo Mordred estaría ralentizado por la trampa de espejo? No había ayudado a las fuerzas de valor. Tenía que terminar esto rápido. Mordred apenas desvió el ataque, moviéndose con visible esfuerzo. Su boca se contrajo. Oye, Sanles, ¿por qué no vas y destruyes esa caja? Sani se abrió paso, acortando la distancia entre ellos y convirtiendo simultáneamente la Cruel en una espada. Brilló por el aire, pero fue desviada una vez más. Incluso con sus poderes tan reducidos, el príncipe seguía siendo un luchador formidable. Mordred mostró los dientes. No. Ah, pero insisto. ¿Por qué no vas y matas a esa pequeña oráculo tuya? Sus ojos brillaban con una diversión maliciosa. ¿Perdido de la luz? Ese es tu verdadero nombre, ¿no es así? Hazlo. Sani se quedó congelado. Su espada temblaba. Luego, mientras su rostro se volvía pálido como un fantasma y sus pupilas se dilataban de horror, se giró lentamente, enfrentando a Cassie. Un extraño sonido escapó de sus labios. Mordred sonrió, relajando ligeramente su guardia. Fue en ese momento que la Cruel se lanzó hacia su cuerpo, deslizándose fácilmente más allá del delgado sable. Sani se burló. ¿Por qué no te vas al infierno? Ya tengo un amo. Capítulo 590. El anfitrión. De hecho, era como Sani había pensado. Mordred había aprendido sus secretos del fragmento de espejo dejado por su bestia. Realmente no conocía su aspecto, solo conocía su reflejo. Y ese reflejo estaba incompleto. Por eso el astuto príncipe había asumido que podría esclavizar a Sani usando su verdadero nombre. Por supuesto, Mordred habría sido cuidadoso, teniendo en cuenta la posibilidad de que perdido de la luz ya tuviera un amo, pero Sani estaba medio paso adelante. Había pagado esa precaución al estar listo para fingir estar esclavizado. Y luego atacó. El cruel mirada se lanzó hacia adelante, evitando por poco el sable del demonio del espejo y hundiéndose profundamente en su carne. Cortó a través de la túnica negra encantada, atravesó el cuerpo de Welteg y emergió por su espalda. El rostro de Mordred se contorsionó, sus ojos llenos de sorpresa y dolor. Sani, por supuesto, no pudo verlo, ya que todavía se basaba en el sentido de las sombras para navegar por el mundo. Lo único que sintió fue un temblor que recorrió el cuerpo de su enemigo. Un momento después, el príncipe de la nada gimió, un chorro de sangre escapando de su boca. Luego, se abalanzó con el sable, obligando a Sani a retroceder. El cruel mirada se deslizó fuera de la terrible herida, causando más daño a su paso. Sani estaba ligeramente decepcionado de no haber podido terminar la pelea allí mismo, pero apenas importaba. La herida que había infligido no era mortal de inmediato, pero mortal de todas formas. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar a que el enemigo se desangrara, incluso el cuerpo de un maestro no era lo suficientemente resistente para detener la inundación de sangre que había causado. Mordred, al parecer, se dio cuenta de lo mismo y se lanzó hacia adelante en un intento desesperado de matar a Sani antes de que la pérdida de sangre lo debilitara demasiado. O eso pensaba Sani. ¿Qué? En lugar de atacar con el sable, el príncipe de la nada lo usó para apartar al cruel mirada y continuó avanzando, chocando finalmente con Sani y agarrándolo por el cuello. ¿Está loco? A tan corta distancia, Sani tenía todas las ventajas. Mordred no podía cortar con el sable, pero fácilmente podría retroceder con su espada corta para un golpe mortal, mucho antes de que alguien pudiera estrangularlo.
Este ataque no tenía sentido. Sin embargo, al siguiente momento, sintió que algo estaba mal. Y luego, su pecho fue atravesado por una explosión cegadora de dolor. Sunny gritó y retrocedió, cayendo al suelo. De alguna manera, contra toda lógica, el príncipe de la nada parecía ileso de nuevo, la sangrienta herida en su torso había desaparecido. En cambio, era como si Sunny se hubiera atravesado a sí mismo con una espada. Podía sentir una herida profunda en su pecho, aunque la superficie de la cadena inmortal permanecía intacta. Maldiciones. Luchando a través del dolor, se apartó rodando, esquivando el sable descendente. Afortunadamente para él, Mordred no lo persiguió, en cambio, eligió correr hacia Cassie y la trampa del espejo. Maldito Welt. Aunque Sunny no estaba del todo claro sobre lo que había sucedido y cómo había terminado con un agujero en el pecho, tenía una idea. El aspecto de Welte parecía ser todo acerca de privar al enemigo de su poder mientras mejoraba el propio, casi como si lo transfiriera. Un maestro tenía 3 habilidades de aspecto. ¿Era su tercera habilidad capaz de transferir heridas de su cuerpo al de otros? Si es así, ¿iba a morir por su propia espada? No, no lo haría. A diferencia de Mordred, Sunny no iba a desangrarse hasta morir. De hecho, apenas sangraba. Su cuerpo estaba perforado y gravemente dañado, pero afortunadamente, la pérdida de sangre era una de las 2 causas de muerte a las que prácticamente era inmune. La otra era los huesos rotos. Las tejeduras evolucionadas de su cuerpo no permitirían que algo así sucediera. Gruñendo de dolor, Sunny se levantó y se tambaleó ligeramente. No se sentía muy bien, de hecho, se sentía bastante mal. Cada respiración era tortura y su latido era extraño e irregular. Cada contracción enviaba una oleada de sufrimiento a través de su cuerpo. Está bien, he pasado por cosas peores, creo. Sunny deseó que el fragmento de medianoche se manifestara y trató de evaluar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Mordred ya estaba sobre Cassie, su sable brillando hacia su cuello. La chica ciega se encontró con su ataque con un bloqueo hábil, el bailarín silencioso resonando claramente mientras desviaba la hoja del enemigo. La chica ciega sobrevivió. Sin embargo, fue empujada hacia atrás, lejos de la trampa del espejo. Tan pronto como su mano dejó la superficie de la caja de madera y se interrumpió el flujo de esencia del alma, el resplandor del patrón grabado se desvaneció, se oscureció y luego se extinguió. Mordred suspiró. No está mal, chicos. Verdaderamente, un esfuerzo valiente. Miró la trampa del espejo y luego hizo descender el sable sobre ella, convirtiendo la caja en un montón de astillas y placas de plata destrozadas. Sunny se estremeció. Mierda. Liberado de la carga y de vuelta al pleno poder de su cuerpo robado, el príncipe de la nada inhaló profundamente, con una expresión de deleite en su rostro. Luego, se volvió hacia Sunny y le sonrió amigablemente. Ahora, ¿con quién debería lidiar primero? En ese momento, la austera Tachi terminó de manifestarse. El encantamiento, inquebrantable, se activó, llenándolo de un nuevo poder. Su efecto no era tan increíble como cuando era solo un durmiente, pero aún bastante pronunciado. Sosteniendo el fragmento de medianoche en una mano y la visión cruel en la otra, Sunny deseó que la hoja del espejo se encendiera con la luz incandescente de la llama divina y frunció el ceño. Ven aquí, Alteza Real. Puedo prometerte matarte rápidamente. Con Sunny frente a él y casi detrás, Mordred rió. Qué divertido, qué lástima. Realmente te voy a extrañar, sin sol. Con eso, se desdibujó y de repente estaba a solo un paso de distancia, el delgado sable cayendo con una velocidad aterradora. Ambos chocaron, uno atacando y el otro intentando desesperadamente defenderse. El sonido de los aceros chocando se fusionó en un estruendo ensordecedor. Sunny maldijo. Aunque pareciera una eternidad, en realidad solo había pasado un segundo.
El bailarín silencioso ni siquiera había tenido tiempo de llegar desde el otro extremo del pasillo para ayudar. Y realmente necesitaba ayuda. Quizás si no hubiera estado herido y bajo el efecto debilitante del aspecto de Welte, Sunny habría podido mantenerse firme contra el príncipe mortal. Con 3 sombras envueltas alrededor de su cuerpo y el don de lo inquebrantable, su destreza no habría sido mucho menor que la de un maestro. Pero tal como estaban las cosas actualmente, luchar contra Mordred era como tratar de defenderse de un tornado. Apenas lograba desviar los golpes mortales, pero no podía hacer nada contra el resto de la lluvia de golpes despiadados. El príncipe de la nada luchaba con habilidad y propósito aterradores, sin dejarle a Sunny ninguna oportunidad de contraatacar. Bueno, ¿qué más podía esperar del heredero del dios de la guerra? El bastardo realmente cumplía con su linaje. La cadena inmortal aguantaba, por ahora, pero Sunny sabía que no podría protegerlo por mucho más tiempo. Incluso cuando el bailarín silencioso se unió a la refriega, las cosas no cambiaron mucho. Sunny pensó febrilmente, tratando de encontrar algún truco, alguna forma de sobrevivir y prevalecer. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía pensar en nada que pudiera hacer para ganar esta pelea. Todo parecía desesperanzador. Lentamente, un miedo insidioso se instaló en su corazón. Ignorando el terrible dolor anidado en su pecho, Sunny apretó los dientes y continuó resistiendo con todas sus fuerzas, toda su astucia y toda su voluntad. Y fue entonces cuando la voz de Cassie llegó de repente a sus oídos. Abre los ojos. Se estremeció, experimentando de repente una sensación de un aterrador déjà vu. Que se había vuelto loca. Abre los ojos, ábrelos. Sunny. Estaba casi histérica o planeando matarlo. ¿Por qué más le daría un consejo tan estúpido? Sunny no pudo encontrar una razón lógica para escucharla. Al final, todo se reducía a una cuestión de confianza ciega. Suspiró, luego forzó sus párpados quemados y lentamente abrió los ojos. La figura de Mordred se enfocó, una expresión sorprendida y alegre en su rostro robado. Sunny vio su reflejo en los ojos de Welte, vestido con el acero sombrío de la cadena inmortal. No era él. Había otro reflejo escondido aún más profundo, casi perdido en la oscuridad. Y luego, desapareció. Algo frío y ajeno entró en él a través del reflejo, hundiéndose en las profundidades oscuras de su alma. Un momento después, el mundo desapareció. Capítulo 591, Mar de Almas. Sunny se encontró en la tranquila oscuridad de su mar de almas. Parecía tan vacío y silencioso como de costumbre, los 3 soles negros ardían con llamas oscuras sobre él, dispuestos en un triángulo perfecto. Pequeñas esferas de luz, sus recuerdos, flotaban entre ellos como estrellas moribundas. Las aguas silenciosas eran vastas e inmóviles, y a cierta distancia, justo más allá de la periferia de su visión, se erguían filas de sombras sin vida, inmóviles. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Sunny no recordaba haber entrado al mar de almas, ni siquiera haber deseado hacerlo. Además de eso, no podía percibir el mundo real en absoluto. Por lo general, visitar este lugar resultaba en una extraña división de su conciencia, con una parte de ella explorando las profundidades de su alma, mientras que la otra permanecía consciente de su entorno real. Era como imaginar un paisaje, hacerlo no te volvía ciego ni sordo. Pero ahora, él estaba aquí y solo aquí, ya que nada existía fuera de este mar oscuro y silencioso. Ahora que lo pensaba, era un lugar solitario y aterrador. Desvinculado del mundo real y rodeado de nada más que un silencio mortal, Sunny no se sentía tan tranquilo y cómodo como solía estar. Y no estaba realmente solo en la oscuridad. ¿Qué alma tan extraña tienes?
Al escuchar esas palabras, Sani se sobresaltó y luego se dio la vuelta. La voz que las había pronunciado no pertenecía a Welte. Era familiar y agradable, tal como lo había sido en el abismo sin luz del cielo inferior. Mordred estaba hablando con su voz real una vez más. El príncipe de la nada estaba a cierta distancia, mirando hacia arriba con una sonrisa curiosa en su rostro. Ahora, por primera vez, Sani vio cómo debió haber lucido antes de que su verdadero cuerpo fuera destruido. Mordred era alto y delgado, con piel pálida y cabello negro como el cuervo. Parecía tener 20 años, mayor que Kai y Effie por un par de años. Su rostro era afilado y delgado, no exactamente guapo, pero al mismo tiempo encantador y extrañamente hermoso. Sin embargo, su rasgo más llamativo eran sus ojos, que no parecían tener un color propio, y en cambio reflejaban el mundo en sí mismo como dos pozos de plata líquida. Actualmente, estaban tan oscuros y sin luz como el abismo interminable del vacío. Mordred estaba vestido con una túnica sencilla, cuya tela había perdido todo color. No llevaba armadura y no parecía portar ninguna arma. Sin embargo, Sani podía sentir una inmensa presión que irradiaba de su delgada figura y sabía que estaba en peligro mortal. Lo que le sorprendió, sin embargo, fue que el rostro de Mordred le resultaba familiar. De hecho, se parecía exactamente a una versión masculina ligeramente mayor de Morgan de Valor. El parecido era demasiado impactante para ser una coincidencia. Solo podía ser compartido por hermanos. Y había otra cosa que Sani vio y que lo puso tenso y aprensivo. Alrededor del príncipe de la nada, podía ver un resplandor dorado pálido. El mismo tipo de hermosa luminosidad que se ocultaba en su propia sangre y rodeaba a Nifais, la luz de la divinidad. Maldiciones. Mordred estudió curiosamente los 3 núcleos del alma de Sani y luego lo miró con una sonrisa amigable. Nunca había visto algo así. Qué amable de tu parte invitarme, sin luz. Sin embargo, me pregunto qué pensaba tu pequeña amiga, ¿acaso cree que podrás resistirme? Sani miró al invasor seriamente y luego encogió los hombros. ¿Cómo voy a saber qué está pensando ella? Tratar de entender a un oráculo es una tarea de tontos, ¿sabes? Mordred se rió. Nunca se han dicho palabras más sabias. Bueno, supongo que pronto lo descubriremos. Sani se movió ligeramente y luego preguntó, con voz sombría. ¿Por qué querrías poseer mi cuerpo de todas formas? ¿No conseguiste a Welt ya? ¿Qué tiene de tan grandioso que prefieras tenerme a mí en lugar de a un maestro? El príncipe de la nada sonrió. ¿Quién dice que no puedo tenerlos a ambos? Eso parecía una respuesta, pero en realidad no lo era. Sani ya había experimentado la costumbre de Mordred de evadir preguntas para ser engañado de esta manera. Frunció el ceño y miró fijamente al demonio del espejo, sin encontrarle gracia. El invasor se rió. Tan serio, no te menosprecies, Sanles. Puede que solo seas un despertado, pero entonces, ¿a quién más debería ser mi recipiente si quiero ascender yo mismo? Además, tu cuerpo se ajusta perfectamente a mis necesidades actuales. Tienes un aspecto que te otorga habilidades de sigilo y teleportación. Una combinación perfecta para alguien que desea escapar de un santo, ¿no crees? Dio otro paso adelante y continuó. Nunca antes había conocido ni oído hablar de alguien más que posea un aspecto divino. Imagina mi sorpresa cuando descubrí que eras igual que yo. Y esa cosa que tienes, tengo mucha curiosidad por descubrir qué es lo que te permitió cegarme en la Torre Ébano. Un artefacto tan poderoso contra la adivinación hará mi vida mucho, mucho más fácil. Así que, como puedes ver, aunque no estoy muy contento al respecto, tomarte como recipiente es una elección lamentable pero inevitable que tuve que hacer. Sani entrecerró los ojos, tratando de entender de qué hablaba Mordred. ¿Hacerlo ciego en la Torre Ébano? Sani había usado la máscara del tejedor para leer las runas aterradoras en el 5º nivel del bastión del gobernante del inframundo. ¿Eso era a lo que se refería el demonio del espejo?
Así que la máscara había logrado ocultar a Sunny de su espionaje, y más que eso, la bestia del espejo no había logrado vislumbrar sus secretos. Por lo tanto, Mordred no sabía qué era, solo que había algo en posesión de Sunny que podía evitar que lo rastrearan y vieran por medios sobrenaturales. Sin embargo, cuando entrecerró los ojos, algo más sucedió. Sunny no lo esperaba, así que casi pierde la compostura. No sabía que poseía esa habilidad, pero parecía que la evolución del tejido de sangre también había mejorado sus ojos. De repente, pudo ver más allá de la superficie del alma de Mordred, al igual que podía ver más allá de la superficie de los recuerdos y los ecos para estudiar sus tejidos. Y lo que vio allí lo hizo temblar. Maldición. Como alma viviente, el príncipe de la nada no poseía un tejido de hechizo, por supuesto. Sin embargo, lo que sí poseía eran núcleos de alma, 6 de ellos. Mordred era un terror. Y ese terror se acercaba cada vez más a Sunny. Para decirte la verdad, Sanles, tu cuerpo me queda tan perfecto que incluso llegué a pensar, por un segundo, que el anciano te había enviado a mí como un regalo. Los dioses saben que tiene mucho de qué disculparse, pensar que él no tenía nada que ver con esto y que todo esto fue solo una coincidencia. Ese atributo tuyo tan curioso es realmente algo, ¿no? Sunny apretó los dientes y luego dijo en tono sombrío. Eso es realmente maravilloso. Me alegro mucho por ti, amigo. Sin embargo, ¿qué sucede exactamente ahora? ¿Realmente esperas que simplemente entregue mi cuerpo a ti? Aquí en el mar del alma, Sunny no estaba limitado por su defecto, ya que sus palabras no eran más que pensamientos. En realidad, fue un alivio. Mordred se detuvo, ahora a solo unos pasos de él, y sonrió. ¿Ahora? ¿Por qué? ¿Qué más? Ahora, voy a destruir tu alma, por supuesto. Capítulo 592, Asesino de almas. Sunny se miró a sí mismo, evaluando su propio estado. La herida en su pecho había desaparecido. Sin embargo, no era como si estuviera ileso, su cuerpo, o al menos esta manifestación de él, parecía golpeado y maltratado. Sin embargo, también estaba lleno de una fuerza y vigor feroces, además de sentirse ligero, como si un tremendo peso se hubiera quitado de sus hombros hace unos momentos. No sabía exactamente cómo se suponía que funcionaría esta batalla de las almas, pero sospechaba que su forma actual era una representación de su espíritu. Había soportado mucho en estas últimas semanas, suficiente sufrimiento y miedo como para aplastar a alguien con una voluntad menor. Sin embargo, Sunny había sobrevivido cosas mucho peores, por lo que su fuerza no se había debilitado mucho. Todavía estaba vestido con el sombrío acero de la cadena inmortal y sosteniendo sus armas. 3 sombras yacían a sus pies y podía sentir la presencia de la serpiente del alma cerca. Mientras tanto, su enemigo estaba solo y desarmado. Después de todo, esta era el alma de Sunny. Aquí, estaba destinado a tener la ventaja definitiva. Veamos quién destruirá a quién, bastardo. Con una sonrisa burlona, Sunny ordenó a las sombras que se levantaran y se envolvieran alrededor de su cuerpo. Instantáneamente, su fuerza, velocidad y resistencia se multiplicaron. Sin embargo, al siguiente momento, su expresión se congeló. Mordred lo miró, luego sonrió. Mientras lo hacía, 6 sombras descendieron sobre él como un manto oscuro, haciendo que la presión que ejercía el príncipe de la nada se sintiera casi sofocante. No creíste que sería tan fácil, ¿verdad? Un instante después, estaba junto a Sunny, su puño estrellándose contra la coraza de la cadena inmortal. Mientras el dolor explotaba en su cuerpo, Sunny voló hacia atrás y cayó sobre el agua quieta, deslizándose en la oscuridad. ¿Qué? Antes de que pudiera siquiera levantarse, Mordred ya estaba sobre él, su pie golpeando las costillas de Sunny. Sunny gimoteó mientras era lanzado al aire, luego sintió otro golpe en el pecho, expulsando todo el aire de sus pulmones y haciéndolo caer en picada de nuevo.
Sabiendo que tenía que escapar de alguna manera, Sunny se sumergió en las sombras y emergió de la oscuridad detrás del príncipe de la nada, la hoja de la cruel mirada avanzando. Sin embargo, solo atravesó el aire. Mordred se había convertido en una sombra él mismo y desapareció sin dejar rastro, su risa resonando en la superficie del mar silencioso. Débil. Demasiado débil. Algo golpeó a Sunny en la espalda, enviando otra explosión de dolor a través de su ser. Gruñó e intentó golpear con la fragmento de medianoche, pero el enemigo ya se había ido. Un momento después, recibió una patada en el abdomen y luego fue brutalmente golpeado en la cara. El puño de Mordred se sentía como un martillo, no, como una montaña descendiendo. Medio cegado y desorientado, Sunny cayó de rodillas, escupiendo sangre. ¿Qué demonios? Esto no era lo que había imaginado. El maldito demonio del espejo claramente tenía que debilitar a su presa antes de atacar, por lo que su victoria no estaba asegurada. Había una forma de derrotarlo, de alguna manera, y como el espíritu de Sunny no había sido quebrantado, esperaba poder prevalecer. Sin embargo, el bastardo era demasiado poderoso. ¿Cómo se suponía que debía resistir una fuerza tan aterradora? Peor aún, Mordred parecía poder reflejar todos sus poderes. Maldito, perdido de la luz, detente. El príncipe de la nada rió de nuevo, luego golpeó a Sunny en el costado de la cabeza, casi dejándolo ciego. Lamento decirte esto, pero ese truco no va a funcionar, esta es una situación completamente diferente, ya sabes. Dolorido y esperando escapar del próximo golpe, Sunny se convirtió nuevamente en una sombra. Sin embargo, esta vez no tenía prisa por atacar y permaneció incorpóreo, pensando. Antes de que pudiera formar un solo pensamiento, sin embargo, otra sombra se abalanzó sobre él desde la oscuridad y de repente se encontró en medio de un dolor indescriptible, su alma misma dañada y agrietada. Con un grito ahogado, Sunny escapó de las sombras y asumió su forma humana nuevamente, solo para ser brutalmente golpeado un momento después. Cayó de espaldas y desesperadamente trató de respirar, pero sus pulmones parecían estar paralizados. Lo único que pudo hacer fue intentar bloquear el próximo golpe, solo para que fallara y otra ola de dolor se extendiera por su cuerpo. Maldición. Sunny utilizó el paso de las sombras para desengancharse, pero su enemigo simplemente lo siguió. Desvió un golpe, casi logrando cortar el antebrazo de Mordred, pero el demonio del espejo era demasiado rápido, fuerte y hábil. No importaba cuánto luchara Sunny, todo era inútil. No importaba qué estrategia intentara implementar, Mordred lo veía a través de ella. Luchar contra el príncipe de la nada era como luchar contra la muerte misma, era aterrador, inevitable y definitivo. No había escapatoria. Pero Sunny no iba a rendirse. En este punto, ni siquiera estaba seguro de si sabía cómo hacerlo. Apretó los dientes, soportó el dolor y luchó. Después de lo que parecía una eternidad, golpeado y ensangrentado, Sunny fue arrojado nuevamente al suelo. El casco de la cadena inmortal estaba doblado y deformado, presionando su sien y obstruyendo su visión. Lo desechó y levantó una mano para defenderse, pero fue fácilmente derribado. Mordred tenía algunos moratones propios, pero lucía infinitamente mejor que Sunny. Agarrándolo por el cuello, el príncipe desterrado inhaló profundamente y luego preguntó en tono sombrío. ¿No has tenido suficiente? ¿Por qué no te rindes de una vez? No estoy disfrutando esto en lo más mínimo, ¿sabes? Sunny lo miró a través de la neblina roja y sonrió, sus dientes pintados de rojo por la sangre. ¿De verdad? Ah, qué lástima, porque en realidad estoy pasando el mejor momento de mi vida. Con eso, bajó la cabeza e intentó hundir sus dientes en la mano de Mordred. El príncipe de la nada suspiró, luego golpeó a Sunny en la cara, haciéndolo rodar lejos. Maldición, ese, realmente dolió. Sunny se deslizó unos metros y quedó en reposo justo más allá de las filas de sombras silenciosas. Intentó ponerse de pie,
pero el mundo de repente giró a su alrededor, haciéndolo caer de nuevo. Un gemido tranquilo escapó de sus labios. Mordred sacudió la cabeza desanimado y luego se acercó a la vista cruel que yacía en la superficie de las tranquilas aguas donde Sunny la había dejado caer. Se agachó para recogerla, pero la lanza sombría simplemente se convirtió en niebla tenebrosa, despedida por su amo. El demonio del espejo permaneció imperturbable. Metió los dedos en el agua y atrapó el reflejo del temible recuerdo antes de que se disipara por completo, luego lo levantó, terminando con la misma lanza en su mano. Para pensar que el hechizo lo haría de nuevo y me lo devolvería, es apropiado, supongo. Estudió la mirada cruel por un momento, luego se volvió hacia Sunny, una mirada oscura en sus ojos. Terminemos esto ahora, no importa lo que puedas pensar, no disfruto torturar a las personas. A menos que merezcan ser torturadas, por supuesto. Sunny finalmente logró levantarse de rodillas y miró al príncipe que se acercaba con una expresión sombría. Una de sus manos se acercó al mango del fragmento de medianoche, que estaba a cierta distancia, mientras que la otra estaba atrapada incómodamente detrás de él. En eso, un estilete fantasmal apareció silenciosamente, su hoja transparente oculta a la vista por el cuerpo de Sunny. Lo que tú digas. Mordred hizo que la mirada cruel se extendiera a su máxima longitud, luego se lanzó hacia adelante, empujándola hacia el corazón de Sunny. Sunny se tensó, preparándose para esquivar. Pero antes de que tuviera la oportunidad, de repente fue cubierto por una sombra masiva, y un largo brazo de múltiples articulaciones apareció desde algún lugar arriba, bloqueando la hoja de la lanza con sus aterradores garras óseas. Sunny parpadeó. Mordred también se quedó congelado y luego lentamente levantó la vista. A medida que lo hacía, Sunny imitó el movimiento. Elevándose sobre él, la sombra del rey de la montaña se erguía en silencio, uno de sus 4 brazos extendidos hacia adelante. Por un momento, no pasó nada. Y luego, otra sombra se movió ligeramente, haciendo clic con sus garras quitinosas. Uno de los carroñeros de caparazón dio un pequeño paso adelante. Como una reacción en cadena, una ola de movimiento se extendió por las filas de las sombras silenciosas, dándoles vida. Todos se movieron, sus miradas enfocadas en Mordred. Miembros de la Legión de Caparazones, habitantes del laberinto carmesí, horrores de la ciudad oscura, habitantes de las islas encadenadas, había monstruos de todas las formas y tamaños, cada uno más aterrador que el otro. Una horda de criaturas que Sunny había matado. Había un abominable mensajero de la aguja, un nido de enredaderas serpentinas, un alto caballero con una pesada armadura intrincada, una extraña criatura con un pecho en lugar de cabeza, y muchos, muchos más. Por primera vez, la confianza abandonó el rostro de Mordred y palideció. Retrocediendo involuntariamente, el príncipe de la nada vaciló, luego dijo con calma: Sin Sol, mi querido amigo, dime, ¿por qué hay un ejército de criaturas pesadilla muertas escondidas en tu alma? Sunny finalmente logró agarrar el fragmento de medianoche y lentamente se puso de pie, usando el tachi como apoyo. Sus dientes brillaron en una sonrisa oscura. Oh, también tengo almas humanas aquí. Así que, no te preocupes, Mordred, cuando te mate, tendrás buena compañía, al menos. El demonio del espejo rió nerviosamente, luego blandió lentamente el reflejo de la mirada cruel. En el siguiente momento, la horda de sombras se abalanzó hacia él como una avalancha de oscuridad. Y Mordred de repente desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Capítulo 593, un paso adelante. Sunny abrió los ojos, desorientado. El resplandor naranja del fuego y las sombras danzantes en las paredes destrozadas, el olor a sangre, el dolor desgarrador en su pecho. Había escapado del mar de almas y había regresado al corazón chamuscado del templo nocturno. Había prevalecido, pero ¿qué estaba pasando? Sentía como si estuviera cayendo. ¿Por qué estaba cayendo?
Sunny se estrelló contra las placas de piedra agrietadas del suelo y escuchó el cuerpo de Welte caer en algún lugar cercano. Un gemido torturado escapó de sus labios, y luego una maldición sofocada. ¿Qué demonios? Aunque su batalla con Mordred había durado un tiempo, parecía que solo había pasado un solo momento en el mundo real. Ese tiempo ni siquiera había sido suficiente para que Sunny cayera correctamente. El bailarín silencioso seguía en la misma posición y casi seguía corriendo hacia él, daga en mano. ¿Sobreviví? Sin embargo, ¿por qué se sentía como si estuviera olvidando algo? Sunny forzó su cuerpo herido, intentando incorporarse. Se sentía exhausto y débil, tanto por sus heridas físicas como por el daño que su alma había sufrido en la aterradora batalla contra el príncipe de la nada. ¿Qué fue eso? Casi ya estaba a su lado, extendiendo la mano para ayudarlo a sentarse. Su estoque flotaba en el aire y luego giró, la punta de su hoja apuntando hacia la forma inmóvil de Welte. Oh, cierto, ¿a dónde desapareció Mordred? De repente, sus ojos se abrieron de par en par. Sunny levantó la cabeza, señalando a Welte. Mátala. La bailarina silenciosa ya estaba brillando en el aire, reaccionando más rápido que su maestro. Casi frunció el ceño. ¿Qué? No estaba M. Pero era demasiado tarde. Welte se movió repentinamente, su mano se extendió para atrapar el estoque volador por la hoja. La punta afilada se detuvo a solo unos centímetros de su garganta. No, Mordred no estaba muerto. Simplemente había huido, retirándose de una pelea que sabía que no podría ganar. De vuelta a su antiguo recipiente. Casi miró fijamente al príncipe de la nada en estado de shock, y luego gritó cuando aparecieron finas grietas en la hoja del elegante estoque. Rápidamente deshizo el eco, salvándolo del agarre aplastante, y ayudó a Sunny a ponerse de pie. ¿Qué hacemos ahora? Sunny vio como el cuerpo del caballero ascendido se movía, como si volviera lentamente a la vida. Sus ojos huecos de repente brillaron, volviéndose llenos de voluntad oscura e inteligencia letal una vez más. Su corazón dio un vuelco. Ahora que Mordred había fallado en esclavizar y poseer a Sunny, solo quedaba un uso para él. Torturarle para que entregara la máscara del tejedor y luego deshacerse de lo que quedara. Con ese demonio vistiendo el cuerpo de un maestro, ¿qué se suponía que debían hacer, en efecto? En realidad, Sunny tenía una respuesta perfecta. Miró a Cassie con una expresión decidida y luego gritó. ¿Qué más? Correr. Mordred no era el único que sabía cuándo retirarse de una situación sin esperanza. Empujando a la chica ciega hacia el gran agujero en la pared de la antigua fortaleza de las fuerzas de valor, Sunny le dio la espalda a Welte, que se levantaba lentamente, y corrió tan rápido como pudo. Tenía los ojos cerrados con fuerza, para que el bastardo no pudiera espiarlos a través de los reflejos. El templo de la noche era un lugar grande. Con algo de suerte, podrían jugar al gato y al ratón, o más bien, ratones y tigre, con el maldito príncipe durante unos días. Con suerte, el santo Cormac llegaría pronto. Mientras se lanzaba a través de la brecha en la pared, una voz burlona le asaltó desde atrás. ¿Qué? ¿Te vas tan pronto? Sintiendo a Mordred dar un paso adelante, Sunny despidió la carga celestial. El cadáver de Pierce, que aún estaba pegado al techo, de repente cayó y se estrelló justo frente al demonio del espejo, obligándolo a retroceder y frenar un poco. Sin voltear la cabeza, Sunny lanzó el juramento roto detrás de él, luego lanzó la roca ordinaria hacia las profundidades de un pasillo al azar y corrió en dirección opuesta con Cassie. Mientras se alejaban apresuradamente, la roca rebotó en las paredes y gritó en voz alta con la voz de Sunny. Corran. 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 Sunny no esperaba que sus trucos detuvieran a Mordred por mucho tiempo, pero con suficiente ventaja, seguramente podrían desaparecer en el laberinto confuso de la gran catedral. Solo tenían que salir del santuario interior a tiempo, una vez afuera,
atraparlo sería mucho más difícil. No pudo haber sido un rival para el príncipe de la nada en combate directo, por ahora, pero cuando se trataba de sigilo y travesía, Sunny tenía una ventaja decisiva. No solo podía usar el paso de las sombras para saltar grandes distancias, sino que también podía usar sus sombras y sentidos para explorar, espiar al enemigo y moverse en la oscuridad. Mientras tanto, Mordred solo podía ver a través de reflejos, que eran escasos en el templo nocturno. Esconderse de él no era una tarea imposible. Especialmente con la ayuda de Cassie y su intuición sobrenatural, la chica ciega iba a ralentizar a Sunny un poco, pero al mismo tiempo, tenerla con él era una bendición. Justo cuando pensó eso, Cassie lo arrastró de repente hacia la boca apenas visible de un estrecho pasillo, que luego los llevó a una pequeña escalera. La subieron y corrieron a través de un salón circular, deslizándose por el suelo abovedado y luego subiendo de nuevo. Mientras lo hacían, un eco de un estruendo ensordecedor llegó a sus oídos, anunciando que el príncipe de la nada no estaba demasiado lejos. ¿Qué estaba haciendo el bastardo, rompiendo paredes de piedra en lugar de buscar un camino? El interior de la ciudadela era extraño y confuso, por lo que Sunny perdió rápidamente su sentido de la dirección. Lo único que sabía era que no se estaban moviendo hacia la salida familiar del santuario interior, ni se acercaban a la torre central del campanario. Sin embargo, sus dudas se disiparon cuando casi abrió una estrecha puerta de madera y el viento frío le golpeó en la cara. De alguna manera, habían llegado al gran salón de la catedral, donde la puerta rota se alzaba en el centro de la vasta cuenca de la cúpula craterosa. En lugar de entrar por las altas puertas del santuario interior, Sunny y Cassie aparecieron en una galería oculta que rodeaba el perímetro del salón en lo alto. Casi al mismo tiempo, una figura familiar emergió de las puertas muy abajo.